fascinante, Miranda, y muchas gracias. No, gracias a ti, Almendra. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí en este webinar. Voy a empezar compartiendo ya directamente. Vale, muy bien. Bueno, entonces una breve presentación de mi parte. Almendra ya dijo algunas cosas, pero bueno, me gustaría aclarar también que soy de Argentina y hace 5 años que estoy viviendo aquí y trabajando en Bilbao con Ione, mi socia. Así que bueno, van a escuchar un poco una mezcla de acento de mi parte, porque también, como estoy acostumbrada a dar clases aquí, hay algunas cosas que las voy adaptando. Pero bueno, aquí estamos todos entonces en este webinar. Hemos dicho que vamos a enfocarnos específicamente en lo que es enseñar español o una segunda lengua escrita. Ya a lo largo de la presentación va a quedar claro por qué hacemos un poco esa aclaración, a refugiados. Entonces, bueno, no me quiero detener demasiado con la presentación, que ya lo hizo Almendra, pero bueno, hace más de 15 años que doy clases de español para extranjeros y he trabajado en muchos diversos contextos, y hace 4 años que específicamente estamos dando, Ione y yo, en nuestra escuela, clases específicamente para solicitantes de asilo. Ione, ¿quieres contar un poco quién eres tú brevemente? No hay mucho más que decir, aparte de lo que veis aquí, que bueno, al igual que Miranda, también he estado en diversos contextos como docente, como profesora de español para extranjeros, y sí que desde hace un tiempo hacia aquí nos hemos enfocado un poquito más como especialidad a solicitantes de asilo, en este caso en Bilbao, los que llegan a Bilbao. Pero bueno, lo que veis ahí, el máster, el grado, bueno, al final ahí no hay mucho más que explicar. Es la formación que tengo y luego la experiencia, que aparte también soy profesora de español para extranjeros, soy de inglés y de euskera, que es el idioma que se habla en el País Vasco. Vale, bueno, entonces podemos empezar directamente. Quiero contarles que esta presentación está dividida más o menos en 5 partes. Entonces, en una primera parte vamos a hablar un poquito de cuáles son los componentes que nos encontramos específicamente en una clase para refugiados. Vamos a utilizar ese término genérico y luego detallarlo un poquito más. Luego vamos a hacer una segunda parte un poquito más teórica, hablando de algunas cuestiones específicas de lo que implica alfabetizar, porque veremos que con este grupo de gente, no todos, pero muchos de ellos necesitan alfabetizarse o necesitan un refuerzo en la lectoescritura. Y luego en la segunda parte ya haremos algo un poco más práctico e interactivo con algunas actividades en grupo, para luego hacer unas conclusiones finales y bueno, dejar tiempo para preguntas, comentarios, lo que sea necesario, ¿sí? Vale, entonces, en una clase de lengua segunda, en el caso que nos toca a nosotros, español como lengua segunda, para refugiados, por supuesto, nos vamos a encontrar con estos 3 componentes: los refugiados, los profesores y esta lengua que tenemos que enseñar, que, como van a ver a lo largo de la presentación, en algunos casos haremos precisiones sobre el español o el castellano como lengua extranjera, pero hablamos en generalidad de lo que implica enseñar una lengua que se escribe y que forma parte de una cultura en la cual la lectura y la escritura son algo prácticamente fundamental dentro de lo que implica insertarse en esta cultura. Entonces, vamos con el primer componente, que son específicamente los refugiados, ¿no? Entonces, hacer una pequeña aclaración, porque es un término que se está utilizando últimamente mucho, y bueno, depende del área en el que se trabaje, hay especificaciones. Si alguien está interesado, aquí debajo está la referencia y está también al final de la presentación, en ver un poquito más específicamente cuáles son las diferencias legales, pero bueno, básicamente podemos encontrar refugiados, que son aquellas personas que por algún motivo que excede a su propio control tienen que irse de su país, ya sea por pobreza, por persecución, por catástrofes naturales.
Luego están las personas que llegan a un país de acogida y que solicitan la condición de asilo. Es una condición legal que les permite quedarse en el país y recibir determinado tipo de asistencias. Y luego, bueno, tenemos la categoría un poco más general y que la propia fuente de Amnesty International dice, bueno, migrantes no es una palabra específicamente legal, digamos, pero bueno, designa a todo este grupo de gente que tiene que irse de su país por motivos de necesidad, que a veces no son necesariamente, no aplican a la condición de solicitar de asilo, pero bueno, seguimos hablando de este grupo de gente que tiene que irse de su país. No estamos hablando de gente que por un motivo u otro decide libremente irse de su país. Entonces, antes de avanzar un poquito con la presentación, me gustaría mostrarles un pequeño vídeo para que pensemos un poco entre todos qué es un refugiado, qué se supone que es un refugiado, quién es, con quién nos vamos a encontrar en clase. Entonces, voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartir un pequeño vídeo. Esta es la página de Amnesty International que mencionaba antes, ¿vale? Es un vídeo muy breve que está en inglés, con subtítulos en inglés. Espero que todos puedan entenderlo, es bastante sencillo lo que se dice. Así que bueno, los invito a verlo y lo comentamos. My name means longevity. All my names are after something. I have 5 names. Mulay means a tall person. The new start. This is my name. Yamat means unity, from Nuer tribe. And it's a cultural thing, so you can imagine the half of my friends share the same name with me. የስሜ ትርጉም ተስፋ ያለው ቀን ማለት ነው። በኦኬና የሚንፋሽንግስብላውስት The meaning of my name is number one, and my family always want to be number one. I guess my parents named me that because I was not a girl. ويعقل لي مرادة قرتي وحلي رادا علمي. Vale. Bueno, no sé si alguien quiere compartir alguna impresión del vídeo que hemos visto por el chat, si les ha hecho pensar en algo, pero bueno, a mí en particular este vídeo me gusta no solo porque es breve, sino porque precisamente creo que da la idea de que justamente un refugiado es y puede ser una persona de cualquier origen, de cualquier formación. Cuando nosotros nos encontramos con este grupo de gente, recibimos en clase gente que habla 5 idiomas y no escribe ninguno, gente que habla 2 idiomas y escribe 3, gente que en su país de origen igual eran doctores universitarios o gente con muchísima formación, agricultores, en fin, hay de todo tipo y aunque parezca una redundancia, son personas, ¿sí? Quiero decir, a veces pasa un poco como que se genera una idea particular respecto a este tipo de usuarios en una clase y bueno, a mí me gusta empezar por esta idea de que básicamente lo que nos vamos a encontrar es gente de diferentes partes del mundo que sí, ya lo vamos a ver dentro de la presentación, requieren de una situación específica un poco diferente de una persona que tiene ganas de aprender un idioma por el interés de aprender un idioma extranjero y poco más. Sí, aquí comenta Almendra que exacto, que la palabra refugiado te separa de la identidad de las personas. Y también, bueno, en nuestro caso en particular, ya va a quedar un poco más claro a lo largo de la presentación, nos toca dar clases exclusivamente a refugiados por el contexto en el que trabajamos, pero en realidad tampoco es necesario que en una clase todos los estudiantes sean exclusivamente refugiados. Puede haber gente que venga por diferentes motivos y que estén en el mismo nivel y que tengan las mismas necesidades. Bien, voy a volver a compartir.
Ahí se ve, ¿verdad? ¿No? La presentación completa. Vale. Bueno, entonces, eso. Por un lado, sabemos que en una clase de refugiados nos puede venir gente de diferentes contextos y que, bueno, va variando un poco en función de las situaciones políticas, naturales y sociales que se vayan dando. Por el otro lado, tenemos... ¿No avanza esto? A los profesores. Entonces, dentro de los profesores, normalmente, o por lo menos dentro de la experiencia que tenemos nosotros en el contexto de Bilbao y de España en general, que es un país que últimamente está recibiendo bastante migración, podemos separar en dos grupos. Están los que he puesto aquí en la presentación, profesores de L, en el sentido profesores que trabajan en una academia, en una universidad o donde sea, y que les puede tocar dar un curso de refugiados, como les puede tocar dar un curso para estudiantes de intercambio o un curso abierto a cualquier tipo de público. Pero bueno, estamos hablando de profesores que reciben un pago por su trabajo, que reciben ciertas indicaciones y cierta planificación. Pero también, probablemente alguno de ustedes tenga experiencia en trabajar enseñando a este colectivo de gente como voluntarios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué hago un poco esta distinción o aclaración? Ya vamos a ver que las circunstancias varían un poco y quiero aclarar que nosotras estamos hablando sobre todo de la experiencia de dar clases como profesores y no como voluntarios. Entonces, la diferencia general sería que, seguramente ustedes ya lo conocen, digamos, los profesores que están trabajando en una academia, sí tienen que dar clases a este colectivo de gente, normalmente lo hacen a través de programas de acogida, a través de ONGs, o a través de academias como la nuestra, que a su vez colaboran con ONGs. Y entonces, además de dar la clase que normalmente damos en un curso normal, solemos estar bastante atravesados por cuestiones institucionales, en donde hay que completar informes, respetar calendarios, tomar exámenes, y a veces también tomar algunas decisiones que lamentablemente no son 100% académicas, sino que dependen un poco del contexto del programa en el que estemos dando las clases. Frente a la situación de los profesores voluntarios, que es muchísimo más abierta, muchísimo más amplia, ¿sí? Un profesor voluntario puede estar trabajando tanto en una ONG como en agrupaciones barriales, puede formar parte de iniciativas personales, en fin, las posibilidades son infinitas. ¿Qué pasa con los profesores voluntarios? Normalmente trabajan en un estado de, entre comillas, hemos puesto anarquía. Anarquía quiere decir que, en general, si bien hay ejemplos de programas de voluntarios que lo tienen más o menos organizado, los profesores voluntarios lo tienen doble o triplemente difícil, ¿sí? Porque no tienen, perdón, que se me pasó la presentación, no tienen contexto, no tienen planificación, no saben cuándo empiezan, cuándo terminan, en general pueden ir a una clase y no saben qué personas les van a venir, a veces les pueden venir de diferentes niveles, en fin, entonces, la idea de este webinar es tratar de ofrecer algunas herramientas, algunas directrices generales que puedan servir para trabajar tanto en un contexto como en el otro, pero como profesores nosotros sabemos que la institucionalidad o la no institucionalidad marca muchas de las decisiones que tenemos que tomar. Vale, ya tenemos a los profesores, tenemos a los refugiados, y entonces, para resumir un poquito, lo que nos vamos a encontrar en una clase de enseñanza de español o lengua escrita a este grupo de gentes es, por supuesto, una interculturalidad muy grande, porque la diversidad es muy grande,
Vamos a dar clase en situación de inmersión, porque bueno, esto quizás es un poco obvio, pero claramente esas personas están en el país en el que esa lengua se habla, entonces estamos hablando más bien de enseñar una lengua segunda y no tanto una lengua extranjera, en el sentido de que son personas que les toca vivir en esa lengua, no están fuera del país donde se habla, y tienen una necesidad de inserción muy específica. Por último, como se podrán imaginar o podrán saberlo a través de la experiencia que tengan ustedes mismos, son gente que justamente atraviesa circunstancias críticas, muy particulares, y eso entra a la clase, es inevitable. Entonces, un profesor que le toque asistir a una de estas clases, bueno, tiene que saber que el componente emocional, el componente psicológico, es una gran parte de esta clase. Bueno, esto dicho más o menos entonces es lo que nos encontramos en la clase. Ahora me gustaría dar algunos lineamientos generales de qué es lo que implica precisamente aprender una lengua que no solo se habla, sino que también se escribe y que la escritura en esta cultura es imprescindible, ineludible, básicamente. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Porque justamente debido a la diversidad de gente que puede venir a la clase, claro, nos puede tocar gente que venga de una cultura escrita, que puede ser similar a la nuestra o puede ser diferente, y también nos puede venir gente que venga de culturas eminentemente orales. Entonces, no lean ni escriban ninguna lengua, y que, bueno, que no estén acostumbrados a ciertos procedimientos de enseñanza y aprendizaje que vamos a mencionar un poquito ahora. Entonces, en función de esto, me gustaría mostrarles, no sé si se acuerdan, pero para inscribirse a este seminario tenían que darme un poquito de información de su experiencia y tenían que responder a una pregunta. Y la pregunta era si se puede enseñar a hablar una lengua sin enseñar a leer y escribir. Y había 5, bueno, no era una pregunta, era una afirmación y había que indicar el grado de acuerdo, ¿no? Entonces había un extremo que indicaba sí, estoy completamente de acuerdo y no hay ningún problema, se puede enseñar una lengua que se escribe sin enseñar la lectura y la escritura, y en el otro extremo estaba la respuesta que no se puede, no se puede aprender nada, es absolutamente imposible, y en el medio había 3 posiciones más. Vale, estos son los resultados de la encuesta hasta hace 2 días, creo que fue la última actualización. Y como me lo esperaba, la gran mayoría de las respuestas se ubicó en el medio. Esto es, estamos bastante de acuerdo en que se puede enseñar una lengua sin necesidad de enseñar a leer y escribir, pero claro, no es perfecto sin ningún inconveniente y sin ninguna consecuencia. Se puede, pero traería algunas demoras, algunas carencias que ya iremos comentando. No sé si se ven representados en las respuestas que hay aquí en la encuesta, si les sorprende. Puedo decir que también la mayoría de la gente está de acuerdo, pero si tenemos que ir para un lado o para el otro, se ve que hay un poquito más de acuerdo en que se puede y en que no hay problema, y no tanto en que no se puede de ninguna manera. Vale, ahora lo que me gustaría plantear es la pregunta de si... Espera, ¿esto funciona? Vale. Sí, se debe enseñar a leer y escribir, porque bueno, ya hemos discutido si se puede o no se puede. Esto es algo que se debate bastante en la bibliografía actual, y porque es una pregunta, yo por lo menos como profesora, en todos los años de experiencia que tenía, me había enfrentado contadas veces con gente adulta que no supiera
leer o escribir. ¿Que le costara? Sí, pero gente completamente analfabeta o con muy, muy pocos conocimientos, casi no me había tocado nunca. Entonces, cuando empecé a trabajar en este contexto en particular, son preguntas que me empecé a plantear, ¿no? Porque también decía, si estoy atrasando demasiado, si lo importante es que hablen, no tanto que lean, bueno, en fin, ese tipo de preguntas que nos podemos hacer a la hora de dar clase. No sé si hay alguien que tenga ganas de intervenir por el chat antes de que yo dé mi respuesta, pero no sé cómo... Hay dos respuestas ya, de Milagros y de Eugenia. Milagros dice, para mí es totalmente posible enseñar, que se debe enseñar a leer y escribir. Creo que los profesores necesitamos capacitación para hacerlo, ya que venimos de una cultura de enseñanza de aprendizaje claramente visual y mediante la lectoescritura. Y Eugenia dice, dependerá de las necesidades inmediatas de los alumnos, ¿no? Pero cree que siempre es un aporte aprender a leer y escribir. Y hay otros, depende de las características de la cultura en la que se va a insertar. Estamos hablando en este caso de español, ¿no? De la inserción dentro de una cultura hispanohablante. Y eso es más o menos lo que hay aquí. Y bueno, Milagros dice una aclaración que quiso decir que es posible enseñar una lengua sin enseñar a leer y escribir. Claro, en ese sentido lo que dice Milagros es interesante porque también a veces es una pregunta que uno se hace. Bueno, ¿les estamos enseñando a leer y escribir porque no sabemos enseñar de otra manera nosotros o porque verdaderamente lo necesitan? Entonces, claro, por supuesto que depende, pero nosotros ya sabemos que el contexto es cultura europea, occidental, grafocéntrica, en donde la lectura y la escritura es muy importante, y gente que viene a buscarse una vida mejor, supuestamente, con una necesidad de inserción muy grande. Entonces, en mi opinión, se debe enseñar a leer y escribir. Luego ya veremos hasta qué punto, ¿sí? Pero bueno, ¿por qué se debe? Porque es una necesidad que tienen ellos, y lo vemos claramente. Están en inmersión, y no sé si ustedes son conscientes, pero si salimos a la calle, la cantidad infinita de estímulos gráficos y visuales que tenemos que leer y decodificar, es algo que tenemos que ayudarle a los estudiantes a que aprendan a decodificar esas cosas, y antes de que aprendan, inclusive a que pongan su atención en que esos son signos y símbolos que hay que decodificar. Estoy hablando sobre todo de los casos de colectivos de gente que viene de culturas en donde la escritura, la representación en símbolos, las señales en la calle son pocas, ¿sí? En cambio, aquí las tenemos permanentemente. Y en este caso en particular con el español, lo que ya hemos dicho, ¿sí? Es una lengua cuyo componente de lectura y escritura es muy alto como para pasarlo de lado si lo que estamos intentando es ayudar a esta persona a que se integre, a que se incorpore, sin dejar atrás su cultura, por supuesto, pero que pueda tener herramientas como para moverse con un poco más de seguridad. Vale, entonces esa es mi reflexión de momento, ¿sí? Ahora, claro, la pregunta es qué enseñar también, ¿no? Porque esto también a veces es otro cambio al que nos estamos enfrentando los profesores, y es que, claro, tenemos la idea de, bueno, vamos a enseñar a leer y escribir a los niños en la escuela y les vamos a enseñar a leer y escribir un idioma que es común para nosotros. En cambio, en este caso, nos enfrentamos con adultos que no conocen el idioma que nosotros hablamos y que tampoco lo leen y lo escriben. Entonces, es una dificultad doble, y ahí es donde tenemos que ir seleccionando qué es lo que hay
lo que hay que enseñar, básicamente, ¿sí? Entonces, yo planteo aquí una serie de preguntas. Y me pregunto entonces, ¿qué es lo que significa leer y escribir? ¿No? Es decir, ¿qué supone leer y escribir? ¿Quién es un analfabeto? ¿Quién es la persona que necesita que le enseñen a leer y escribir? Y si hay grados o tipos de analfabetismo, porque eso también es algo que nos ocurre en las clases. No solo tenemos diversidad cultural, sino que tenemos una diversidad de formación muy amplia. Entonces, en el caso en particular, por ejemplo, de Bilbao, nosotros estamos recibiendo gente totalmente ágrafa, que no sabe leer y escribir ninguna lengua, pero también recibimos gente que escribe en árabe, por ejemplo, o que escribe con el alfabeto cirílico. Entonces, bueno, no conocen nuestro alfabeto, se tienen que alfabetizar, pero pensamos, a veces también nos sorprendemos, pensamos que algunas reglas, algunas prácticas ya las tienen asimiladas, ¿sí? Vale. Entonces, voy a hablar un poquitito de lo que implica la alfabetización para poder separar tres componentes en los cuales me gustaría detenerme en dos. Vale, entonces hay varios trabajos que hablan de tres dimensiones de la alfabetización: la dimensión periférica, la dimensión central y la dimensión textual. Muy rápidamente, reitero, al final de la presentación está la bibliografía para que puedan encontrar más información. La dimensión central sería como la dimensión pura y dura de enseñar las letras, o sea, la idea de que puedan escuchar un sonido y representarlo gráficamente. En español, la formación de sílabas, la formación de palabras, ciertas frases, ¿sí? Pero sería como la parte más dura del alfabeto, y es la parte en la que en este webinar no nos vamos a detener demasiado, porque eso sí sería lo específico de cada lengua. Luego está la dimensión periférica, que es lo que en algunos textos consideran como lo que viene junto con la escritura, la representación de sonidos con grafemas, con letras, como los conocemos popularmente, pero que tienen que ver con la orientación de la página, la posibilidad de, por ejemplo, el español se escribe en líneas y no en columnas, que puedan respetar esas líneas, que puedan entender y utilizar la distinción entre mayúscula y minúscula, que respeten los contornos de una página, que puedan empezar a utilizar algunos signos ortográficos, en nuestro caso, pues no sé, el signo de interrogación, de admiración, la distinción entre un párrafo de un texto y la escritura de un diálogo, por ejemplo. Todo eso entraría en lo que se conoce como la dimensión periférica. Y en el otro extremo estaría la dimensión textual, o la que se llama también funcional, que es la que tiene que ver más con la capacidad lectora que nosotros conocemos, en el sentido de distinguir tipos textuales, distinguir funciones, tener conceptos paratextuales como un párrafo, una frase, una pregunta, una respuesta, ¿sí? Y muchísimas más cosas dentro de lo que es la dimensión textual, que tiene que ver con la interpretación de diferentes elementos, no solo el alfabeto, sino saber leer cuadros, saber leer carteles, poder saber comprender un formulario, entender por qué igual en una parte hay un blanco y es lo que se espera porque es un formulario. En fin, una dimensión más compleja y más práctica, ¿sí? Vale.
Bueno, hasta aquí, no sé si hay alguien que quiera decir algo, ¿tiene alguna duda? No. Ya estamos, ¿sí? Bueno, entonces ahora podemos pasar a la parte más jugosa, ¿sí? Entonces, teniendo esta contextualización, un poco de qué clase de personas y en qué clase de contexto le toca trabajar a un profesor, y estos componentes de la alfabetización, me gustaría ahora que pasemos a hacer una tarea práctica, ¿sí? En donde vamos a trabajar un poquito con la dimensión periférica de los textos, ¿sí? Entonces, voy a explicar un poco cómo es la dinámica de la actividad y luego Almendra me va a dar una mano con la asignación de grupos y todo eso, ¿vale? Entonces, esta va a ser la tarea grupal número 1, ¿sí? Que llamamos dimensión periférica, y la dinámica de la tarea es la siguiente. Tengo que mover aquí la... Vale. Bueno, vamos a trabajar en grupos de 4 o 5 personas, ahí el Zoom va a hacer los grupos. Les vamos a dar 6 minutos, habíamos quedado, ¿no? Finalmente, Almendra, entre 5 y 7, ¿6? 6 minutos, sí. ¿Sí? Vale, es una dinámica de discusión grupal. Les vamos a pedir que tomen notas de esa discusión, ya van a ver en qué es lo que tienen que discutir, y les vamos a pedir que designen a un vocero o a una vocera, porque ahora se van a ir en grupos y luego, claro, la idea es que volvamos todos a conectarnos en esta misma sala y que podamos hacer un poco una puesta en común, ¿vale? Entonces, para que sea un poquito más organizado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vamos a compartir 3 textos escritos por 3 alumnos en una clase que no es de alfabetización, en una clase de A1.2, o sea, un nivel inicial del marco, pero estamos trabajando con gente que ya en cierta medida sabe leer y escribir, y van a tener que comentar un poco la dimensión periférica de estos textos, ¿sí? Entonces, vale, entonces, nosotros les vamos a mostrar, les vamos a compartir 3 textos que responden a esta tarea de examen, ¿sí? Es un examen final de un curso, o un examen, sí, un examen final, donde la tarea es, aparece este enunciado, dice, describe a esta persona, cómo es físicamente, cómo crees que es su carácter, qué lleva puesto, ¿sí? Es un examen final de curso donde se vieron estos contenidos, la descripción de personas. Entonces, las preguntas de la discusión serían, recuerden, van a tener 3 textos, entonces, estos textos cumplen el propósito comunicativo solicitado, es decir, describen a la persona, dicen qué parece y qué lleva puesto. Desde la dimensión periférica, recuerden la idea de la orientación en líneas, la organización del texto, ¿no? La parte más visual del texto. Los 3 textos son equiparables o tienen características similares. ¿Y qué aspectos? ¿Sí? Esto igual sería aquí, bueno, un poquito de, ¿cómo decirlo? Aquí podemos estar mucho tiempo discutiendo, pero bueno, lo que les salga más a primera vista, ¿sí? ¿Qué aspectos se pueden mejorar desde la dimensión periférica cada uno de los 3 textos sobre los cuales van a tener que conversar y que discutir, ¿sí? Entonces, bueno, no sé si... Bien. ¿Me preguntas? Sí. Simplemente estás copiando las preguntas, vale. No, os comento en el chat, como cuando se mandan a las personas a los breakout rooms, no tienes acceso a las cosas que se ven en la sala principal. En el chat veréis que hemos puesto un link a los ejercicios que aparecen. Entonces,
En grupos de 4 o 5 personas iréis cada uno a una sala, a lo mejor os pide uniros a la sala 2, a la sala 3, a la sala 1, hacéis un clic en aceptar y os vais. Necesitáis tener este documento abierto, por lo menos una de las personas, para poderlo compartir y ver con los demás. Y las preguntas a responder son estos, ¿no? que vemos ahora en la pantalla, pero que yo también he puesto en el chat. ¿Cumplen el propósito comunicativo solicitado? ¿Son equiparables los 3 textos o son diferentes? Y luego, ¿qué aspectos necesitarían mejorar desde la dimensión periférica? Recordad que vais a tener aproximadamente unos 6 minutos para responder. Entonces, no sé si quieres hacer alguna clarificación más, Miranda, o si alguien tiene dudas o preguntas sobre lo que se está pidiendo. Y si los tienes, puedes quitar el micrófono o simplemente decirlo en el chat. Sí. Yo solo una aclaración, como son 3 textos que formaron parte de un examen y ese examen está corregido y enviado con calificación y todo, van a ver que igual hay algún agregado del profesor, digamos, ¿no? Pero se van a dar cuenta. Entonces os vamos a mandar a las salas. Miranda e Ione os van a mandar a la sala 9, no tenéis que aceptar, os quedáis conmigo, pero el resto de personas os vais y tenéis esos 6 minutos para responder a estas preguntas utilizando las imágenes del examen que veis a través de ese link. Hasta pronto. Sí. Vale. Bueno, ¿hay algún grupo que quiera tomar la iniciativa? ¿Algún vocero con ganas de...? Venga, bueno, nosotros... Perdón, no, por favor, Néstor. Nosotros, no soy el vocero, pero no recuerdo quién era la vocera, pero bueno, vimos que los 3 textos difieren bastante en lo que es cómo están enumerados. Lo primero que vimos, esta gente, como vos dijiste en árabe, al no tener renglones, yo creo que eso también hace que... el primero, viste, se iba para arriba y el listado, o sea, la diferencia que uno lo hizo el tercero lo hizo enumerando en una frase con sujeto, con verbos. Ahí yo creo que hay una falencia, ¿no? Porque no aclara, no dice cómo lo tenés que hacer, si describirlo en una frase. Entonces, ahí es como que, no sé si es eso lo periférico, pero nosotros como que vimos un poco eso, ¿no? Que había esa diferencia, ¿no? ¿Pudieron comentar un poco con respecto al propósito comunicativo? ¿Les parecía que independientemente... Sí. ¿Y cómo lo veían? ¿Resuelven la consigna? Sí, el propósito comunicativo está, o sea, está claro. En la descripción, eso, la primera pregunta creo que era esa, sí resuelve el propósito comunicativo. Está bien. ¿Los demás grupos, en cuanto a esa primera pregunta, más o menos están de acuerdo? ¿O les parece que hay alguno que no responde al propósito comunicativo? No, nosotras hemos dicho también que en general los 3 responden al propósito comunicativo. Sí. Sí. Y nosotros en el grupo 7 también compartimos esta misma opinión. En el grupo 6 también hemos visto que los 3 responden a lo que se pide. Ok. Vale. Bueno, y entonces más específicamente con respecto a la dimensión periférica, un poco lo que ha dicho Néstor, ¿alguien quiere agregar algo más? ¿Puedo, si quieren, les sirve que vuelva a compartir cada uno de los textos para... Vale, a ver. Sí. El texto número 1. ¿Qué tenemos para decir aquí en cuanto a la dimensión periférica? Nosotros hablamos de que también el texto, digamos, el examen podría haber facilitado la tarea si ponía un recuadro con renglones o como un espacio más específico para escribir, porque, por ejemplo, tiene muchos problemas espaciales, como que se le van las palabras por todos lados, y si hubiera tenido renglones, un recuadro, lo podría haber organizado un poco mejor, le podría haber dado esa pauta. Sí. Hay gente que se asusta muchísimo cuando ve un espacio en blanco y no sabe realmente dónde escribir porque no están acostumbrados a escribir sin renglones o
Sin más. O Eso escribir lo hemos en comentado general. también. Sí, exactamente, exactamente. Eso es lo que hemos comentado también nosotras en nuestro grupo. Sí, sí. Yo quisiera consultarte, Miranda, vos dijiste que fuiste vos o estos textos, estos exámenes los diseñaron ustedes en su espacio, ¿verdad? ¿Por qué decidieron no poner renglones? Justamente eso por lo que las chicas comentaban. A ver, este no es un examen que hice yo, lo hizo otro profesor. Habrá tenido igual en ese caso su decisión. Eso muchas veces también en clase a veces se trabaja, poner renglones y no poner renglones, para que, o sea, que tengan la guía de los renglones muchas veces, pero a veces también por algún objetivo específico no se ponen, digamos. En este caso probablemente de la misma forma, a ver, normalmente los exámenes de fin de curso son tareas, se cambia un poquito la tarea, pero son tareas que en clase ya se hicieron más de una vez, por ejemplo, en ese sentido, ¿no? Pero en este caso, igual también la falta de renglones era como una dificultad extra, digamos, o no, o algo que no tuvo en cuenta y que quizá la próxima... No, porque a lo mejor él decidió porque ese alumno se siente más cómodo así, porque es un primer paso, porque da la sensación de que los 3 textos hay como distintos grados, ¿no? Como una gradación ahí en el nivel. Entonces, bueno, primero así, claro. Después va la lista, después va el párrafo, bueno, el próximo son los renglones, pero como para no invadir desde un primer momento, bueno, por no presionarlo, digo, bueno, a lo mejor... Pero estoy conjeturando. Sí, no, es que sí. Desconozco, no tengo experiencia en esto específico. Justamente me uno a esto para aprender. Y Quería dar mi experiencia generalmente en la escuela de idiomas donde voy y entregan exámenes. No existen renglones, existen cajones para completar, bien marcados, delimitados, pero no hay renglones para responder. Y en otras situaciones... nunca me he encontrado con renglones excepto en formularios, pero si no es toda hoja limpia con el dibujo y ya está, y un recuadro que dice escribe aquí dentro, nada más. Gracias, eso. Claro, pero yo creo que eso también depende del nivel de alfabetización que tengan las personas en sí. O sea, y en este caso es obvio que seguramente... Bueno, no puedo aventurar, pero te quiero decir que es verdad que gente que está aprendiendo a escribir ya desde cero, el renglón ayuda. Entonces, claro, un examen sin renglones para una persona acostumbrada a escribir, aunque sea en otro idioma, no le va a suponer un gran cambio y, bueno, aunque sea una caja, ¿no? En el caso de gente que está aprendiendo a escribir, sí que se pierden. O sea, incluso en Italia me pasó que no estaban acostumbrados a escribir en un folio en blanco. Aquí desde que yo soy niña en la escuela siempre folios en blanco y los exámenes en folios en blanco. En Italia era impensable. Si no tenían renglones, escribían torcido, ¿no? Los exámenes también tienden a ser más orales, es todo diferente. Entonces, para una cultura ya tan cercana ya eso es muy diferente. Para una persona que está aprendiendo a escribir y a leer, pues imagínate. Es verdad, lo puedo confirmar porque soy italiana. Quería decir una cosa, porque perdone que no podáis verme, pero es que si, bueno, os enseño, me veis boca abajo, así que mejor así. Yo estaba pensando otra cosa, la verdad, es que en mi experiencia, yo enseñé aquí en Italia, enseñé italiano a los migrantes. Tal vez pasa que hay clases con niveles muy diferentes. Entonces estaba pensando que igual la decisión la decisión del profesor de dejar el espacio blanco sea justamente para que estudiantes que tienen niveles diferentes puedan no sentir como el peso de tener que escribir un texto. Si el espacio es blanco, yo puedo hacer una lista, puedo escribir algunas palabras sueltas o puedo, como en el tercer texto que nos habéis presentado, intentar efectivamente describir un texto completo. No sé, igual es simplemente una forma para que cada uno, según su nivel, y considerando que en estos grupos normalmente hay niveles
también muy diferentes, cada uno puede hacer lo que puede. Entonces, intentar gestionar el espacio blanco según sus posibilidades. No sé si puede ser una evaluación o no. Sí. Sí, a ver, a mí me parece interesante todos los comentarios que están diciendo porque son en función más bien de que el profesor tome la decisión de si por qué lo deja en blanco o por qué le pone los renglones. De todos modos, como alguien comentaba aquí por el chat, la falta de renglones, en este caso por lo menos, bueno, es mi apreciación personal, yo veo que la persona medianamente respeta las líneas, respeta cierta linealidad del texto, simplemente que se le empieza a ir un poco para arriba, pero quizá como puede pasar, no sé, a mí también, si me dan un espacio sin renglones, empiezo a escribir más o menos con cierto control y luego se me va para arriba. Pero este texto, por ejemplo, respecto de algunos otros aspectos de la dimensión periférica, ¿les parece que controla algún signo ortográfico, alguna distinción mayúsculas y minúsculas, o está simplemente... Nosotros habíamos visto que las mayúsculas, por ejemplo, sí las utiliza bien al principio de las frases, que eso es algo que, por ejemplo, el texto 2, aunque también enumera y es algo que pensamos que escribe en común, no hace. Vale, perfecto. Vale, voy a pasar un poquito la diapositiva para el texto número 2, a ver si alguien quiere decir algo más. En este caso, es una lista lo que hizo el estudiante y en ese sentido tampoco se penaliza porque el enunciado no dice escribe un texto, el enunciado tiene 2 o 3 preguntas y bueno, además, bueno, en este caso es un examen de final de un nivel A1.2, entonces bueno, obviamente vamos intentando que se ocupen de la dimensión funcional y de la idea de un texto, pero bueno, si no llegan a eso tampoco... aquí en este caso lo que se prioriza bastante es la función comunicativa y en este caso el texto número 2 la cumple bien. Al final parece que es amable, utiliza algunas construcciones que no son fáciles de adquirir. Y adjetivos. Sí, la concordancia y controla bastante. Lo hemos comentado en nuestro grupo, sí. Y de hecho además hace una lista y controla, digamos, el guión, ¿no? O sea, no lo enumera, pero digamos, él tiene claro que son como puntos que va destacando, eso también. Y bueno, en este caso, ¿algo más que quieran agregar? Acá parece que es todo letra mayúscula, ¿no? Como que no define minúsculas y mayúsculas, como que... Exactamente, entonces esto a veces es algo con lo que nos encontramos también, ¿no? Hay estudiantes que por estrategia se concentran en las mayúsculas o en las minúsculas, y entonces, bueno, hay que trabajar un poco eso porque, claro, no nos queda claro si esta persona, digamos, si yo solo veo este texto, no sé si está escribiendo solo en mayúscula porque es lo que es más cómodo o porque es lo único que controla, y a mí lo que me importa también es que en cualquier otro texto que sea capaz de distinguir una mayúscula y una minúscula por la información que puede dar. Yo qué sé, muchas veces están leyendo un texto y Juan va a la casa de Matilde. ¿Y qué significa Matilde? Bueno, si controlás mayúscula y minúscula, ya es un avance como para darte cuenta de que probablemente Matilde sea un nombre y no hace falta estar preguntando qué significa un nombre, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese caso... pero bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más de alguno de estos textos. Sí, yo quisiera decir de este último texto que me parece, pues, parece que obvio el nivel es mucho más alto por el uso de los signos de puntuación, de las comas y la conjunción al final. ¿Sí? O sea que sabe, tiene un mínimo nivel de gramática y no sé si es consciente o no, pero de todas maneras el pronombre ya está elidido ahí, ¿no? Entonces no sé si sea porque sí realmente sabe que es él o ella, él es moreno o Juan es moreno, que ya es capaz de quitar el pronombre en el idioma, ¿no? Entonces es un nivel más alto de comprensión y de expresión, ¿no?
Creo que los otros tampoco ponen... Bueno, aquí... No, los tres, no. Los tres ya tienen eso. Los tres se ligan el pronombre, ¿sí? Pues vale, entonces esto es como una primera representación gráfica, visual, de lo que se pueden encontrar y lo que digo, o sea, estos estudiantes no están en un curso de alfabetización propiamente dicho, ya están haciendo uno de los niveles, bueno, están en el nivel A1 del marco, pero no están recibiendo clases específicas de alfabetización. Entonces, claro que necesitan refuerzo en algunos aspectos. Pero ahí es donde vuelvo un poco a la pregunta del principio. ¿Se debe enseñar a leer y escribir? Sí, se debe enseñar a leer y escribir, pero ¿tengo que esperar a que controlen perfectamente la dimensión periférica para empezar a enseñarles? No. Aquí está la prueba. Estas personas, hay un montón de cosas de lo que implica leer y escribir en español que todavía no controlan y sin embargo son capaces de aprender, son capaces de comunicar. Y bueno, no tenemos tiempo para mostrar cómo hablan, pero por supuesto que son capaces de comunicarse efectivamente, sí. Bueno, seguimos un poquito, avanzamos, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una breve introducción sobre lo que implica la dimensión funcional para pasar a la segunda y última tarea grupal y luego ya abordamos un poco las conclusiones, ¿sí? Entonces, retomando un poquito, la dimensión funcional es la que se ocupa más bien de todo lo que es paratextual, de todo lo que es entender los diferentes tipos de texto, los enunciados, las funciones. Entonces, vale, voy a poner un poquitito de contexto teórico, ¿sí? He tomado una definición de analfabetismo, bastante general, otra vez todo esto está en la bibliografía, ¿sí? Pero entonces aquí tenemos una definición un poco más detallada de qué personas son las analfabetas o las que necesitan cierta ayuda o apoyo, ¿no? Entonces, un analfabeto se puede considerar cuando una persona carece de instrumentos básicos como firmar o escribir una carta, leer y comprender una noticia oral, resolver problemas, interpretar un recibo, entender los signos y códigos propios de la vida urbana. A nosotros nos pasa, por ejemplo, lo primero que tienen que hacer nuestros estudiantes cuando entran a nuestros cursos, que son planificados y que forman parte de programas de acogida, es que tienen que firmar asistencia. Y entonces, hay algunos que vienen de una cultura en donde, o por lo menos ellos, no tienen una firma, hay que enseñarles qué es una firma, a veces hay que ayudarlos a crear una firma, ¿sí? Y también, por ejemplo, enseñarles a leer la tabla de asistencia, dónde tienen que firmar. Entonces, estamos hablando de no solo representar los sonidos con los grafemas, sino ser capaz de manejarse con todos estos estímulos, ¿sí? Vale, una definición un poquito más a fondo de lo que implica leer y escribir, que está tomada de Casani, que es como bastante un clásico, ¿sí? Entonces aquí hablamos otra vez lo mismo, no la posibilidad de codificar simplemente palabras, sino que una persona entrenada en leer sabe seleccionar la información más relevante, sabe predecir pautas en el texto, sabe a qué atenerse, ¿sí? Sabe inferir algunos sentidos, tiene hipótesis, tiene capacidad de autocorrección, ¿de acuerdo? Y en relación con esto, ¿qué es lo que pasa? Muchos de nuestros estudiantes que tienen poca o nula cultura de lectoescritura, tienen problemas puntuales para, por ejemplo, cumplir algunas de las tareas que nosotros les proponemos en clase. Entonces nos encontramos con que no solo les puede costar leer una A, una O, o en diferentes grupos consonánticos, sino que empiezan a tener
dificultades con tipos de actividades que nosotros presentamos en clase, ¿no? Entonces, estas actividades un poco raras que a veces hacemos los profesores de lengua extranjera, ¿no? Como completar enunciados inacabados, dificultad para hacer ejercicios de transformación. Muchas veces, por ejemplo, nos pasa que enseñamos, no sé, los verbos regulares en presente, ¿no? Uno de los primeros temas así gramaticales. Y hay alumnos que más o menos lo entienden, que son capaces, pero por ejemplo, les damos un texto que está en primera persona y les preguntamos quién es él, esperando que nos digan, él es Pedro, y copian y pegan visualmente y te responden, yo soy Pedro, por ejemplo, ¿no? Esa dificultad en transformar la persona, por ejemplo. Perdón, ¿sí? Dificultad a la hora de leer bocadillos o viñetas. Una de mis experiencias en clase fue, teníamos que leer un diálogo hace tiempo, cuando recién empezaba, y decía, claro, María, hola, ¿cómo estás? Pedro, bien, ¿y tú? Y mis estudiantes leían, María, hola, ¿cómo estás? Y el otro respondía, Pedro, bien, ¿y tú? Y al final estuve, no sé, 15 minutos explicando por qué María y Pedro no había que leerlo, pero había que interpretarlo. Y hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? No era tan difícil para ellos que lo leyeran, pero ese fue uno de mis primeros golpes de realidad, ¿no? Como de, claro, también les tengo que enseñar a leer un diálogo. A vos también, Yone, ¿te pasó? El mismo. Vale. Bueno, entonces, más o menos con este marco teórico, quiero que pasemos a la segunda y última práctica grupal, para lo cual, primero, vamos a hacer un ejemplo con almendra, ¿sí? ¿Vale? Entonces yo voy a ejemplificar con almendra lo que quiero que hagan ustedes con otras tareas que voy a mostrar, ¿vale? Entonces yo le voy a mostrar a almendra una tarea de clase que no tiene la consigna, que no tiene el enunciado. Y le voy a pedir a almendra si me puede decir qué es lo que hay que hacer. ¿Vale? Entonces, que es la pregunta del millón. Muchas veces los estudiantes, ¿no? Como, ¿qué hay que hacer aquí? Vale, entonces lo que ustedes tienen que hacer es lo que va a hacer almendra ahora. Intentar entender qué es lo que hay que hacer sin la consigna. Vale, bueno. Almendra, ¿qué hay que hacer aquí? Vale, pues basándome un poco en la experiencia que ya tengo, ¿no? de haber estudiado idiomas en el pasado, me imagino que lo que hay que hacer en este caso es quizá dibujar una línea desde la palabra que corresponde a la imagen. Entonces, por ejemplo, en la primera imagen que yo veo, bueno, la primera según mi orientación es la de la puerta verde abierta. Entonces escribiría una línea hacia la palabra que corresponde a lo que es una puerta, que es la puerta. O lo haría al revés. Buscaría la palabra, pensaría qué imagen corresponde a eso. Esto un poco, si me guío más por la letra escrita, probablemente me vaya a la letra escrita. Si me guío más por una imagen, me voy al dibujo y luego busco la palabra. Eso es lo que creo que se está pidiendo aquí. Vale, perfecto. ¿Está claro entonces lo que tienen que hacer? Yo no le voy a responder nada a almendra por este momento, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que hacer, ¿de acuerdo? Vamos a volver a irnos a los grupos. ¿Qué pasa que no puedo pasar? ¿Sí? La dinámica es la misma, grupos de 4 o 5 personas. Estamos un poco tardes con el tiempo, no sé, Almendra, si te parece bien 10 minutos o lo acortamos Es que es un ejercicio muy rico. Entonces, por eso, yo no tengo problema. Si vamos a darle los 10 minutos y a la vuelta, para que sepáis, esto se está grabando, se va a editar, lo volveremos a colgar en nuestra página de YouTube. Entonces, en el caso de que te tengas que marchar a y media, siéntete libre, si te puedes quedar, perfecto, pero lo que te hayas perdido estará disponible. Entonces yo creo que sí, que además esto es un ejercicio, para mí fue valiosísimo cuando lo practicamos, así que espero que os sirva también.
Vale. Bueno, entonces la dinámica es la misma. Grupos de 4 o 5 personas, vamos a darles 10 minutos, una discusión grupal, tomar notas y designar un vocero. Entonces van a tener 3 ejercicios de clase. Estoy viendo aquí si los tengo. 3 ejercicios de clase. Aquí están las preguntas, perdón. Vale, entonces, pregunta número 1. ¿Puedes pensar qué hay que hacer en cada una de estas tareas? ¿Puedes tener más de una idea o ninguna? O sea, la respuesta posible también es no tengo idea qué es lo que hay que hacer aquí. Comentar en grupo cada una de las hipótesis tomando notas para designar un vocero y volver a la puesta en común, ¿vale? Entonces, vamos a compartir 3 tareas de clase de lengua extranjera. Y lo que tenéis que hacer en grupo es pensar a ver qué se supone que hay que hacer en cada una de estas 3 tareas, ¿sí? Entonces, en el chat está el link otra vez, esto ahora otro documento que tiene esos ejercicios y tendréis 10 minutos y al finalizar los 10 minutos volveremos. Pregunta Rubén, ¿para qué nivel? Miranda, ¿hay algún nivel que tengan que pensar para un nivel en concreto? No, después, no, yo no quiero decir nada, no. Okay. No, la cuestión es, ¿qué hay que hacer? Si ustedes son estudiantes, el profesor les da esta hoja, ¿qué pensáis? ¿Qué se supone que hay que hacer en esta tarea? ¿Si pueden pensar o si no se les ocurre ninguna idea, no se les ocurre ninguna idea. Vale. Entonces, os voy a mandar... ¿Te refieres al link que acaba de poner Almendra, no? Sí, ahí están los ejercicios. Vale. Sí. Vale. Entonces, Gracias. habrá grupos de 4 y grupos de 3, por lo que estoy viendo, porque algunas personas se han tenido que ir. Entonces, ir mirando esos. El vocero toma apuntes sobre las hipótesis de qué es lo que se está pidiendo y regresáis a la sala principal. Hasta luego. Bueno, actividad número 1. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Quién quiere romper el hielo? Seleccionar cada palabra, o sea, el dibujito corresponde a una palabra, entonces tienes que encontrar la palabra que define cada dibujito. Escribir la palabra. Eso es, escribir la palabra en el recuadrito. ¿Hubo acuerdo en tu grupo, Cristina? ¿Esa fue la única teoría? ¿Hubo alguna otra teoría? Hubo otra, porque, bueno, yo soy de Pamplona, entonces sé que es euskera, obviamente. Bueno, también estaba Milena, que también sabía que era euskera, pero Marga no sabía. Entonces, ¿qué pasa? Que lo primero que ha pensado una persona que no sabe euskera es que a lo mejor hay que ordenar las palabras en las letras de cada palabra. A nosotros nos pasó eso también. Nosotros no, ningún vasco parlante, entonces surgió también la idea de no sabíamos qué decía, si estaba bien ordenado, y también nos surgió también que aparte de la palabra se puede con una flecha unir también la palabra con el dibujo como una opción, y surgió también la de que puede haber un audio que diga la palabra y identificas la palabra y la pones, la asocias con algún dibujito, ¿no? ¿Hay algún grupo que no pudo establecer ninguna hipótesis para esta tarea? No, nosotros pensamos algo más también, además de lo que dijeron, que como no lográbamos ver el por qué estaban juntas todas estas palabras en una actividad, pensamos, bueno, quizás además hay una segunda etapa donde se les pide a él con qué profesión, con cuáles de las 4 profesiones que aparecen ahí, ocupaciones, se relacionan todos los demás elementos, ¿no? Se nos ocurrió eso porque vimos lo mismo que los demás, pero nos hacía ruido el cómo se unían todas estas palabras en una actividad. Nosotros también en el grupo 7, bueno, no hemos elegido un vocero, pero nosotros en el grupo 7 hemos pensado muchas cosas, la verdad. O sea que sí se podían hacer líneas para juntar las imágenes con las palabras, pero también hemos pensado que igual para niveles muy bajos hacer líneas puede ser difícil. Entonces hemos considerado 2 opciones. Una, por ejemplo, la de cortar las palabras en euskera y hacer como etiquetas
para que las personas puedan pegarla debajo o abajo, ya no sé cómo se dice, de las imágenes. Y también, si no, copiar las palabras, aunque es un poco difícil porque son palabras cursivas. Y la otra cosa que hemos notado es que igual podría ser útil, si por ejemplo hay que hacer líneas, hacer un ejemplo para que la persona pueda saber lo que hay que hacer. Si el nivel es tan bajito, puede ser una ayuda. Vale. Bueno, no quiero comentar mucho más, paso así después hacemos una puesta en común de las 3 actividades. Vale, aquí, ¿qué hay que hacer? Esto es un listening, entonces lo que van a hacer, van a escuchar lo que les ponga el profesor y tienen que poner en orden las palabras o expresiones que van escuchando. Si lo primero que escuchan es hola, pondrán un 1 en el hola, luego 2, 3, así hasta el 10. ¿Y cómo estás tan segura de que es un listening? Porque he visto arriba hay un icono que pone con los cascos un listening. Gracias a mi compañera María, que al principio todas hemos visto la imagen, pero María, después de nosotras divagar y encontrar que no tenía sentido lo que estábamos diciendo, ha dicho, hay un cuadro arriba y he dicho yo, cierto, si nos hemos fijado y he dicho, es un listening y ya se nos ha abierto. Claro, el recuadro ese es porque está tapando justamente el enunciado, pero el icono lo dejé a propósito porque es una señal, ¿sí? Bueno, algún grupo... Gracias, Miranda. Ha sido una gran señal. Es que, claro. Bueno, pero eso que... Bueno, ya luego haremos una puesta en común, pero eso que justamente muchos de nosotros entendemos rápidamente como un icono, aquí hay que escuchar, muchos estudiantes no están acostumbrados a ese tipo de iconos y no van a hacer esa interpretación. ¿Hay algún otro grupo? Sí, Miranda, que yo en este caso tengo como un póster grande en la pared con estos saludos y como con el orden, ¿no? Como por parejas. Por ejemplo, ¿qué tal estás? Perdón, ¿qué tal estás? Y en el ¿qué tal estás? Tiene posibles respuestas 1, 2, bien, mal. Y entonces, yo se lo comentaba antes al grupo, yo hago muchos memory. Tengo muchos juegos de tarjetas que los voy haciendo yo completamente rudimentarios. Y entonces, ¿por qué digo esto? Porque muchos de mis alumnos no reconocerían el icono. Yo no sé si los iconos son universales o no, pero por ejemplo, a mí me cuesta mucho a veces entender los emoticonos del WhatsApp. No los entiendo igual que otras personas, ¿no? Y entonces, bueno, eso sería otra posibilidad. Y no me importaría que mirasen el póster de la clase, porque el póster de la clase está para que se recuerde. Entonces, también ahí es ver un poco, creo, cómo cada cual utiliza sus estrategias. Y siempre hay un listillo, con perdón, que dice, esto es lo que hemos hecho, tal. No sé. Vale, muy bien. Bueno, ¿les parece? Pasamos a la tercera tarea. Vale. Aquí, ¿algún otro grupo quiere comentar? Y también algo para escuchar, ¿no? Asociado vale, ¿y por qué, Néstor, para escuchar aquí? Bueno, sí, nos pasó también que no entendíamos bien y después vimos arriba el icono de play, ¿no? Como que cada historia tiene que ver con algo de las 4 historias y en función de eso tenés que contestar un poco cada una qué fue lo que fueron haciendo, ¿no? Nosotras pensamos que quizá también podría ser un vídeo, no solo escuchar, sino que también se viera algo. Sí, un vídeo también, sí, escucha o vídeo. Vale. Y hay que escuchar y ¿qué hay que hacer? Luego asociar cada imagen con las afirmaciones de la tabla poniendo una cruz, por ejemplo. Eso es. Claro. Nosotras también. Vale. Bueno, estoy un poco apresurada por el horario, pero entonces, una pregunta general. Ningún grupo se quedó sin hipótesis, ¿no? Podemos contar con eso. La mayoría de ustedes enseguida empezaron a tirar ideas. A ver, perdón, yo al ejercicio 3 le veo un problema, que tiene mucho léxico que niveles iniciales quizás no lo tendrían, como museos, teatro, ¿no?
y entonces pondría fotografías que fuesen más fáciles de identificar. Aparte de, con perdón la crítica, de que pondría algún africano o alguna persona no tan europea, ¿no? Vale. Pero bueno. Vale. Esto es una tarea extraída real de un libro, no la hemos hecho nosotros. Sí, sí. Y tampoco, en este caso, por ejemplo, es un libro de A2, ¿eh? O sea, las tareas, por eso la idea era independientemente del nivel. Ah, vale, es que no me parecen claras las fotos. Ok, vale. Bueno, la idea de que no tuvieran todas estas cosas claras era justamente a propósito para que probar en qué medida ustedes eran capaces de inferir qué es lo que hay que hacer. ¿Por qué ponemos estos ejemplos? Porque yo estaba acostumbrada a, bueno, para la clase que viene, página 18, ejercicio 9, ¿no? Y hasta luego. Y ir aprendiendo poco a poco que en muchos casos, muchas veces, el input en sí no es el problema, porque, por ejemplo, en este caso, la tarea del último, ¿no? La que estoy proyectando en este momento, además de que es una tarea que tiene una secuencia mucho más larga, primero se puede escuchar cada uno de los audios e indicar cuáles son las fotos, o sea, las fotos tienen 1, 2, 3 y 4, pero eso es una tarea previa que hay que hacer, entonces se hace primero una escucha general, a ver si entienden que fueron a la playa o a una ciudad, luego se vuelve a escuchar, y se vuelve a completar el cuadro. ¿Qué pasa? En este caso lo que tienen que hacer es funcionalmente leer y completar un cuadro de doble entrada. Y claro, ¿qué pasa? Hay muchos estudiantes que no tienen un problema con la comprensión general, de hecho esta tarea se presenta en una unidad en la que se está trabajando el pasado, las actividades de tiempo libre. Cuando van a hacer esta tarea ya conocen la mayoría de las palabras y la idea del pretérito perfecto para hablar de acciones pasadas recientes, en fin, las herramientas las tienen, pero nos encontramos con la dificultad de que no saben qué es lo que hay que hacer en la tarea, cómo completar esa tarea. Mientras que, por el otro lado, ustedes con falta de indicios, en términos generales, no tuvieron problemas en inferir qué es lo que se podía hacer, en tratar de hipotetizar, bueno, aquí lo que tengo que hacer es esto, o igual esto, o lo otro. Entonces, probablemente la mayoría de ustedes son profesores, enseñan idiomas, han aprendido otros idiomas, están bastante acostumbrados a resolver tareas de clase de lengua extranjera y por ese mismo motivo, inclusive la primera tarea que estaba en un idioma absolutamente desconocido o en algunos de los grupos, otros hablaban euskera, podían igual de todas formas tener una hipótesis. Entonces, yo por ejemplo, durante un tiempo me preguntaba, ¿vale la pena que les complique la vida con un cuadro de doble entrada o mejor utilizo ese input de otra manera? ¿Qué pasa? Después, por ejemplo, se tienen que tomar un tren y tienen que leer un cuadro de doble entrada, ¿no? Entonces, o la tarea número 1, vale, específicamente de esta forma no sé si la van a encontrar, pero igual tienen que completar un formulario y rellenar un blanco. O tienen que unir, en algún caso, una idea y enumerarla o seleccionar una categoría. Entonces, yo creo que aquí también estamos enseñando funciones que tienen que ver con una visión más amplia de lo que implica leer y escribir y tiene que ver con todas estas funciones, no solo decodificar las letras que están representando sonidos, sino todos estos signos que nosotros en la cultura en la que vivimos estamos muy acostumbrados a interpretar, e inclusive cuando no encontramos una interpretación, insistimos en encontrar una interpretación porque para nosotros tiene que haber una interpretación, para nosotros eso nos está diciendo algo. Mientras que nos encontramos con estudiantes que pueden carecer de este entrenamiento, y entonces pasan por alto directamente esas señales, ¿no? Entonces, desde nuestra experiencia en particular,
hemos cambiado bastante nuestra metodología, nuestra manera de enseñar, no necesariamente con todos los contextos. Vuelvo un poco al inicio del webinar. Un refugiado puede ser personas de orígenes muy diversos, y puede haber gente que esté absolutamente entrenada en hacer este tipo de cosas, digamos, ¿no? Y que podamos concentrarnos en, bueno, te voy a enseñar la parte más pura y dura de esta lengua, pero las señales de una cultura escrita más o menos ya las vas controlando. Entonces, esto era lo que queríamos mostrar un poco con esta tarea grupal, digamos, ¿no? La idea de empezar por lo menos en nuestra experiencia en particular, hemos tenido que, ¿cómo decirlo?, como desaprender un montón de cosas que nosotros íbamos dando por sentado, ¿no? Que lo que tiene que ver con nuestra cultura. Y bueno, se nos va el tiempo, pero bueno, así como esto, hay muchísimas funciones más. Y bueno, a mí simplemente me gustaría recalcar la idea, volviendo un poco al principio, de que bueno, uno como profesor tiene que saber cuáles son las necesidades, ver de qué manera priorizar lo que es más urgente, y yo creo que no necesariamente todo este tipo de tareas, digamos, hay que agobiarlos permanentemente con este tipo de tareas. De hecho, no es lo que hacemos nosotros en clase, no estamos todo el tiempo con este tipo de tareas, pero las incorporamos porque nos hemos dado cuenta de que no las van a ver solo en una clase, sino que se las van a tener que enfrentar fuera de lo que es una clase de lengua extranjera. Y ahí es donde nosotros también ampliamos un poco nuestra visión de lo que supone enseñar a leer y a escribir. Así que, bueno, eso era un poco las conclusiones de estos dos ejercicios que estuvimos haciendo. La intención era que fuera una presentación general, por eso no nos detuvimos específicamente en la dimensión central, que sería la que atañe más específicamente a cada una de las lenguas que nos toca enseñar. Así que, bueno, estas serían más o menos las conclusiones. No sé si ahora... Si quieres dejar de compartir la pantalla, nos podemos ver todos y todas, y si alguien tiene alguna pregunta, pues que te la haga a ti, a Ione, que se comparten ideas. Nos podemos quedar unos 5 minutillos. Sí, estoy leyendo los comentarios del chat, sí. Miranda, que bueno, yo os pido disculpas que llegué tarde, pero a mí me gustaría saber la posibilidad de repetir esto de vez en cuando. Yo trabajo hace varios años en alfabetización y sigo aprendiendo mucho, y realmente yo me reúno y me relaciono mucho con profesores de Madrid, pero hoy me ha parecido muy interesante todo lo que he oído. No sé si hay alguna posibilidad de hacer algo más, o yo trabajo en concreto con solicitantes de asilo. O sea, vale, nosotros también. Muy interesante. Gracias. Yo os animo a poner vuestros contactos de LinkedIn también dentro del chat, por si queréis manteneros en contacto. Voy a volver a poner el de Miranda para que la tengáis fichada. Aparecía también en el anuncio, ¿no?, del evento, pero ahí está el de Miranda. Y si queréis pues contactar, podéis hacerlo a través de esa vía con ella. Yo quería tomar un momento también simplemente para informaros, pues esto es una iniciativa de parte de SIETAR España. Nosotros somos una asociación de profesionales que trabajan en el campo de la interculturalidad, desde personas que trabajan con refugiados, desde personas que trabajan con personas que están en procesos de movilidad, de cambio, psicólogos, todo lo que tiene que ver con la adaptación, integración, la diversidad, la inclusión entre culturas. Entonces,
Cada mes tenemos un webinar diferente, a veces tienen que ver con la enseñanza de idiomas, a veces no. Depende un poco de los ponentes. También vais a recibir un correo electrónico de agradecimiento por asistencia en la que os daremos el link a toda la presentación que han compartido Miranda e Ione. También en ese correo electrónico estará el link otra vez a nuestra página de YouTube, que es donde subiremos a finales de mes, principios del siguiente, este vídeo, pero ya editado, para que alguien que lo quiera ver y utilizar lo pueda seguir. Y por otro lado, en el caso de que alguna o alguno de vosotros estéis interesados en ofrecer un webinar, hay un link también para proponer uno. Dentro de este ciclo nos interesa la multitud de voces, la multitud de experiencias, entonces un poco en función de quién se presta, hacemos los webinars también coincidente con diferentes temáticas o problemáticas dentro de nuestra sociedad. Entonces agradezco a todos y todas vuestra participación y si tenéis más preguntas, por favor se las hacéis a Miranda, que yo creo que nos podemos quedar 3 o 4 minutillos más si os parece, y si no, pues damos por concluida la sesión. Yo tengo una pregunta, si es posible. Yo me inscribí a este grupo porque ahora en la vejez, dijéramos, en vez de dar lecciones, o sea, en vez de enseñar español para extranjeros, enseño español para extranjeros, pero como voluntaria, pero los míos son completamente analfabetos ahora. Mientras antiguamente yo estaba en el extranjero, he vivido 40 años en el extranjero, y no eran analfabetos, eran alumnos que sabían mucho, pero no sabían español. Ahora tengo analfabetos completamente, gente africana que es completamente analfabeta, incluso en su país. Y esto me resulta muy difícil porque continuo a hacerles las vocales, las consonantes y todo, pero no consigo adelantar. Y lo que me interesaba a mí era este tipo de a ver lo que podía hacer. Si tenéis alguna idea, por favor, darme ideas, porque de verdad que me encuentro en dificultad. Bueno, en la presentación que compartimos nosotros, además de las orientaciones generales que dimos aquí, hay bastante bibliografía, hay bastantes recursos, hay recursos específicos de alfabetización de español, paciencia, iba a decir lo preparación, no olvidar la oralidad, por supuesto, ¿no? Tenemos que enseñarles a leer y escribir, pero mientras tanto también tener en cuenta que van aprendiendo otras cosas. Pero bueno, con respecto a recursos, estrategias, hay bastante, lo tenemos ahí compartido en la presentación. ¿Había alguien que quería decir algo? Sí, no, yo decía que es un aprendizaje también propio, porque al final te estás dando clase a personas que no saben lo que es un nombre, ni un verbo, ni un artículo. Entonces, ni una vocal. Sí, lo sé. Ni una consonante, ni una sílaba, nada. Yo en el caso de las vocales es letra grande, letra pequeña. O sea, yo estuve enseñando a tailandeses y, bueno, nada, un grupito pequeño. Y era inglés, pero bueno, los problemas son los mismos, eran refugiados birmanos en Tailandia. Entonces ellos saben en muchos casos escribir su birmano, otros no, pero no saben nuestro alfabeto y no saben lo que es un nombre y no saben lo que es un verbo, y con mucha paciencia, como dicen. Lo mío es peor, te explico. Porque si uno ya ha aprendido, aunque sea su lengua, ciertos parámetros los tiene, como por ejemplo periféricos, funcionales, pero los míos ni siquiera en su lengua han aprendido, son completamente salvajes. Perdonar entre comillas, son personas como tú y como yo, pero no. Realmente me hacen una O y me ocupan todo la hoja, por ejemplo, si me hacen una O. O sea, realmente tengo mucha dificultad y quisiera saber si hay algún método o algún milagro. Sí, ¿puedes decir algo? Sí. Sí, ¿puedo? No sé si... Yo soy venezolana, estoy viviendo en Perú,
¿Sí me escuchan? Sí, se escucha un poco cortado. Sí, yo doy clases de lectoescritura a niños, pues, o sea, primaria, primer grado, segundo grado. Y me parece como muy parecido, porque al niño tengo que empezar a explicarle que la O redondita, tiene que escribirla pequeña, entonces yo le hago unos renglones, las líneas, y tiene que escribir dentro de esas líneas. Sí, y eso yo ya lo veo hago muy yo también. parecido, pues sí. Yo lo hago, pero no lo aprenden, ¿no? Cuando al día siguiente les presento las vocales, me las confunden. Llevo 3 meses y me las confunden. Pero sí, es que los niños para aprender a leer les cuesta, los niños para aprender a leer les me cuesta. Estoy planteando si es un problema de inteligencia o es un problema de que todos son iguales, no sé, me lo estoy planteando. Es un problema de cultura. Piensa que nosotros nos entrenamos desde pequeños a leer y escribir, nos concentramos en la vista. A nosotros nos pasa que hay estudiantes que salen con dolor de cabeza porque no están acostumbrados a enfocar de cerca, pero tienen la vista a lo lejos y te pueden decir si va a llover, si va a granizar. Tienen su cultura y tienen sus capacidades. Se cansan mucho, no ven nada, no focalizan. Conviene formarse también como profesora en la cultura del otro, de entender la otredad, de dónde viene, cuáles son sus características. Sietar España trabaja precisamente por eso. Entonces, únete a nuestra asociación, aprenderás muchísimo sobre diferentes culturas, hay expertos de todas las partes del mundo. Realmente poder conectar con el otro significa poder ver las cosas desde su punto de vista. La tendencia normal es de asumir que todo el mundo sabe lo que yo sé. Y yo solo sé lo que yo sé. Yo solo sé que no sé nada. Y lo que yo sé, para que tú lo puedas entender, lo tengo que compartir contigo. Entonces tengo que bajar esa barrera de diferencia, de exclusión, nosotros, ellos, y tengo que empezar por buscar la similitud y luego la apreciación de la diferencia, porque que sean diferentes no es ni bueno ni malo. Todo lo que dices tú está muy bien, pero por ejemplo uno de los problemas mayores que tengo yo es hacerles entender que un poquito se tienen que esforzar, que no es solo vengo a clase y después como salgo recién salida de la puerta ya me olvido de todo. Que al menos practicar en casa con los orales que les doy yo de las vocales, son 5, ¿eh? Eso es lo que María me cuesta José mucho. Alonso con la mano levantada, si le damos la palabra. A ver, perdón, o sea, yo no vengo aquí de experimentada, pero sí he tenido la suerte de llevar muchos años en alfabetización. Apagaste el micrófono. Yo te animaría a darles tiempo. A veces hay gente que no tiene que ser alfabetizada al principio. A veces nos empeñamos en alfabetizar y quizás esa persona no está en su momento. Tienen que estar muy expuestos a la lengua oral y luego un día por la calle, esto es una sugerencia, yo lo hago en Madrid, pues por ejemplo vamos a la calle y vemos la palabra metro. Bueno, ya han visto una palabra, van viendo palabras poquito a poco, o vamos al mercado y buscamos siempre palabras pequeñitas, uva, y entonces les vas acercando poquito a poco a la alfabetización. Esa es una sugerencia, pero a mí lo que de verdad me ha funcionado es que estén muy expuestos a lo oral y que de repente ellos, no todos, cada persona es un mundo y tenemos que respetar sus estrategias de aprendizaje, etcétera. Cada uno te lo va a ir demandando. A veces hay gente africana que por el tema social de que la escritura es muy importante, desde el principio se empeñan en querer ser alfabetizados y se dan como contra un muro. Cuando consigues transmitirles que eso tiene que ir poco a poco y que llegará su momento, lo van a pillar. Porque si nos empeñamos de verdad, creo yo, si nos empeñamos en alfabetizar adultos igual que a los niños pequeños, no es igual. Y además, antes decías que llega gente que no sabe nada,
pensad, la gente que hace un viaje ya lleva una mochila enorme. Luego muchos africanos nos dicen, no he ido a la escuela. No es verdad, han ido casi siempre 7 años a la escuela coránica. Están alfabetizados en otra lengua. No, los míos no, los míos no. Los míos, ya te digo, solo de verdad. ¿Pero saben el dinero? ¿Saben usar el dinero? No son ni musulmanes, por decirte. Vale, pero ¿saben usar el dinero, por ejemplo? Sí, sí. Bueno, pues ya tienen una parte de alfabetización hecha. Sí. Vale, entonces, quizás, perdóname que lo diga un poco así, quizás es que hay que dedicarles más tiempo en ver qué cosas saben, qué cosas no saben. Saben que cuando van a hacer pan, pues no sé, imagínate, tienen que poner primero el agua y después la sal. Hay una serie de cosas. Es que creo que cuando decimos analfabetos, y perdóname, ¿cómo te llamas? Miranda, que no quiero decir nada de la definición que has puesto, la gente sabe mucho más de lo que nosotros imaginamos. Claro. Entonces hay que ver, ¿no? Eso es. Sí, sí. Tú sabes que te pones primero la ropa interior y después los pantalones. Pues aprovecha todas esas cosas que sabes, no sé. Bueno, son sugerencias, perdón. Por eso me emociono me dais ideas, porque ahora estoy pensando en decirle, oye, por favor, si no quieres esforzarte a repetir las 5 vocales en casa, mirándolas, por favor, al menos ve un telediario en español. Al menos. Y si le pones una canción con Perdonad vocales... que os interrumpa, nos quedan 3 minutos que yo tengo que desconectar la conexión total. Sé que Ana tienes la mano levantada, si quieres decir alguna cosita rápida, y os animo a juntaros. Tenemos un festival de cine ahora mismo en Sietar, España, espectacular, gratuito. Búscanos en redes sociales, tenemos la 8ª proyección de nuestro festival de cine que dura hasta el 20 y estamos viendo la definición de cultura en su más amplia definición. Desde cultura de género, sexo, origen nacional, capacidad o discapacidad. Entonces, todas estas cosas, cuando pensamos de lo que es normal para mí, y el normal depende de dónde vengas, ¿no? Entonces, esto, tenerlo en cuenta, os animo a participar. Ana, te cedo la palabra y cortamos en 2 minutillos. Sí, rapidísima. Quería, seguir un poco lo que decía María José, o sea, que se puede utilizar el conocimiento del mundo que estas personas tienen porque son adultos. Y la otra cosa también, igual tener paciencia aún más de la que normalmente tenemos que tener con los estudiantes de un idioma extranjero, porque en la vida de todos los días de personas que igual son refugiadas, migrantes, hay también otros problemas. Entonces una persona igual un día puede tener la cabeza en otro sitio y no poder aprender tanto porque hay otros problemas más urgentes o preocupaciones. Entonces, esto es una clase de estudiantes que tienen mucho potencial, que han vivido mucho, que conocen muchas cosas, pero hay que darle tiempo, claro. Solo esto, nada más. Muy bien. Miranda, Ione, ¿queréis cerrar con alguna cuestión? No, yo simplemente dar las gracias generales porque como... Podemos estar aquí horas y horas y horas, claro, esto es un... Poder hablar, aconsejar, pero no tenemos tiempo. Exacto, simplemente eso, cerrar con la idea de que no hay una manera de no saber leer y escribir, eso, que todo el mundo sabe algo y que son diferentes las habilidades que tenemos que ir enseñando en cada caso. Y nada, de que hay que desaprender muchas cosas para nosotros mismos, no dar por sentado. Lo que pasa es que, claro, para no dar por sentado hay que darse cuenta de qué es lo que estamos dando por sentado, ¿no? Entonces, siempre hay que tener esa posición de, bueno, a ver si aquí será que hay algo que no estamos compartiendo mutuamente y por eso no estamos pudiendo avanzar como si se dice. Pero bueno, nada, muchísimas gracias a todos por la participación, por el interés, espero que haya sido de utilidad y bueno, ahí está nuestro contacto compartido por el chat, creo que la presentación también va, así que nos encantaría que nos contactemos y que compartamos, o sea, quiero que queden claro que nosotros no venimos aquí a dar más explicaciones, probablemente muchos de ustedes tienen más experiencia que nosotros o más formación, esto es
fundamental contactarse y trabajar en grupo y compartir experiencias y situaciones, que es al final, no sé, la parte interesante de ser un profesor también, ¿no? De aprender del otro, como siempre. Así que nada, por mi parte, gracias a todos y bueno, esperemos vernos en otra ocasión. Pues, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estéis conectados. Exacto. Y animaos a seguirnos. Adiós. Hasta ahora. Gracias.